Lo que el general Bradley dijo cuando Patton salvó a la 101A aerotransportada 19 de diciembre de 1944. Verdún, Francia. 16 comandantes aliados de alto rango se sientan en una sala helada. La batalla de las Ardenas ruge 50 millas al norte, la batalla más grande jamás librada por el ejército de los Estados Unidos. La 101 aerotransportada está rodeada en Bastogne. Eisenhower pregunta cuándo pueden atacar. Montgomery dice una semana. Otros dicen 10 días. Patton se pone de pie. Puedo atacar con 3 divisiones en 48 horas. La sala queda en silencio. Bradley mira a su viejo amigo pensando que ha perdido la cabeza. Es imposible. Todo el tercer ejército de Patton está orientado hacia el este, atacando hacia Alemania. Llegar a Bastogne significa girar 250,000 hombres 90 grados en el peor invierno en décadas y atacar cuesta arriba contra el blindaje alemán. Pero el 26 de diciembre, 7 días después, los tanques de Patton irrumpen hasta Bastogne y Bradley dice algo que recordará el resto de su vida. Esta es esa historia. 18 de diciembre de 1944 noche. El teniente general Omar Nelson Bradley estaba sentado en su cuartel general del 12º Grupo de Ejércitos en la ciudad de Luxemburgo, estudiando reportes de reconocimiento con creciente alarma. Durante 2 días las fuerzas alemanas habían estado vertiendo a través del bosque de las Ardenas, el terreno supuestamente impenetrable donde la inteligencia aliada le había asegurado que ninguna ofensiva mayor podía ocurrir. Esas garantías ahora se revelaban como catastróficamente equivocadas. La magnitud de la ofensiva alemana era asombrosa. Más de 200,000 tropas alemanas, apoyadas por casi 1,000 tanques, habían aplastado el sector del sexto cuerpo estadounidense ligeramente defendido. Las unidades estaban dispersas, las comunicaciones interrumpidas, el comando y control desmoronándose. Algunas divisiones estadounidenses simplemente se habían desintegrado bajo el ataque. Otras luchaban desesperadamente mientras retrocedían hacia el oeste. Bradley levantó el teléfono y llamó al teniente general George Smith Patton Jr., comandante del Tercer Ejército al sur. La conversación se volvería legendaria, dramatizada, más tarde en películas, pero nunca capturando completamente la tensión de ese momento. Brad, tengo una cabeza de puente a través del Sahar, comenzó Patton con entusiasmo. Voy camino a Alemania. El Tercer Ejército había estado martillando las defensas alemanas durante semanas, finalmente logrando un avance. Patton se preparaba para explotar el éxito con el tipo de empuje blindado rápido que lo había hecho famoso a través de Francia en agosto. «Espera un minuto, George», interrumpió Bradley. «Hay muchos problemas en el norte». Explicó la situación. Una ofensiva alemana masiva, divisiones enteras arrolladas, el frente colapsando. Bradley necesitaba que Patton enviara su 10ª división blindada al norte inmediatamente para ayudar a estabilizar la situación. Patton objetó. Sin la 100ª blindada no podía explotar su avance en Saarbrücken. Todo por lo que el Tercer Ejército había luchado durante el mes pasado se desperdiciaría. Pero Bradley fue insistente. La situación era crítica. Eisenhower quería a todos los comandantes superiores en Verdún la mañana siguiente para una conferencia de emergencia. Después de colgar, Patton hizo algo que resultaría decisivo. A pesar de su frustración, reconoció que la ofensiva alemana podría ser más que un ataque de distracción. Su oficial de inteligencia, el coronel Oskar Koch, había estado advirtiendo durante semanas sobre acumulaciones alemanas frente a las Ardenas. Patton había descartado las preocupaciones sobre su propio sector. El Tercer Ejército enfrentaba hacia el sur y no hacia el norte, pero la metodología de Koch era sólida. Patton convocó a su Estado Mayor. «Los alemanes han lanzado una ofensiva mayor a través de las Ardenas», les dijo. «Eisenhower nos quiere en Verdún mañana por la mañana. Sospecho que vamos a recibir órdenes de girar al norte y atacar en el flanco alemán». Sus oficiales de Estado Mayor intercambiaron miradas. ¿Girar al norte? Todo el Tercer Ejército estaba orientado al este y sur. Girar 90 grados mientras se mantenía la efectividad de combate sería extraordinariamente difícil. «Comiencen a planificar», ordenó Patton. «Quiero 3 planes. Primero, un ataque al norte con 3 divisiones. Segundo, un ataque con 4 divisiones. Tercero, un ataque con 6 divisiones.
Ténganlos listos para la mañana. Su Estado Mayor pensó que estaba siendo optimista. Seguramente Eisenhower no ordenaría una reorientación tan masiva tan rápidamente. Pero Patton entendía algo que sus pares a menudo pasaban por alto. En la guerra móvil, el ritmo importa más que la preparación perfecta. La ofensiva alemana estaba creando tanto crisis como oportunidad. Crisis para las fuerzas aliadas atrapadas en el ataque, pero oportunidad para un poderoso contraataque en el flanco alemán. Si el tercer ejército podía girar al norte lo suficientemente rápido, Patton podía golpear las fuerzas alemanas mientras estaban sobreextendidas y enfocadas en su avance hacia el oeste. Durante esa noche, los oficiales del Estado Mayor del Tercer Ejército trabajaron frenéticamente. Estudiaron mapas de la región de las Ardenas, trazaron redes de carreteras, calcularon requisitos de combustible, redactaron órdenes de movimiento. La logística era asombrosa. Mover cientos de miles de soldados, decenas de miles de vehículos y montañas de suministros 90 grados en condiciones de invierno parecía casi imposible. Bradley, mientras tanto, enfrentaba su propia crisis de confianza. Como comandante del 12º Grupo de Ejércitos, la responsabilidad por el sector de las Ardenas recaía en última instancia en él. Había aceptado evaluaciones de inteligencia que consideraban el área inadecuada para operaciones alemanas mayores. Había posicionado divisiones inexpertas allí creyendo que era un sector tranquilo donde las tropas verdes podían ganar experiencia de combate de forma segura. Esas decisiones ahora se veían catastróficamente equivocadas. 19 de diciembre de 1944, 11:30 AM. La sala de conferencias en el Caserne Molitor de Verdún estaba helada. 16 comandantes aliados superiores se sentaron envueltos en pesados abrigos, su aliento visible en el aire frío. El comandante supremo general Dwight David Eisenhower abrió la reunión con característica franqueza. La situación presente debe considerarse como una de oportunidad para nosotros y no de desastre. La declaración parecía absurda. Las fuerzas alemanas habían impulsado un saliente masivo en las líneas aliadas, de ahí el nombre eventual de la batalla. Las bajas estadounidenses aumentaban cada hora. Las unidades estaban dispersas por las Ardenas. Las comunicaciones permanecían caóticas. Pero el instinto estratégico de Eisenhower era sólido. La ofensiva alemana había sacado sus reservas de posiciones defensivas. Si las fuerzas aliadas podían contener el avance y contraatacar, podrían atrapar y destruir fuerzas alemanas significativas. Eisenhower delineó la situación. La ofensiva alemana apuntaba a cruzar el río Mosa, capturar Amberes y dividir las fuerzas aliadas. La ciudad de Bastogne, un cruce donde convergían 7 carreteras principales, era crítica para los planes alemanes. La 101ª División Aerotransportada, apresurada desde la reserva, había llegado a Bastogne horas antes de que las fuerzas alemanas la rodearan. Ahora los paracaidistas estaban sitiados junto con elementos de la 10ª División blindada y otras unidades dispersas. Debemos mantener Bastogne, declaró Eisenhower. Los alemanes necesitaban esas carreteras. Negarles Bastogne ralentizaría toda su ofensiva. Pero mantener significaba aliviar a la guarnición sitiada antes de que se quedaran sin municiones, comida y suministros médicos. Eisenhower se volvió hacia Patton. George, ¿qué tan pronto puedes atacar al norte con una fuerza sustancial? Lo que sucedió después entró en la leyenda militar. Patton se puso de pie y caminó hacia el mapa de situación. Puedo atacar con 3 divisiones el 22 de diciembre, declaró sin rodeos. 48 horas a partir de ahora. La sala estalló. Varios comandantes rieron pensando que Patton estaba bromeando o presumiendo. Los oficiales británicos pusieron los ojos en blanco. Clásica fanfarronada estadounidense. Incluso Bradley era escéptico. Conocía la tendencia de Patton hacia predicciones optimistas y retórica agresiva. ¿Cuándo puedes comenzar?, presionó Eisenhower, queriendo una evaluación realista. La mañana del 22 de diciembre, repitió Patton, con 3 divisiones, la 4ª blindada, la 26ª de infantería y la 800ª de infantería. El jefe de Estado Mayor de Bradley se inclinó y susurró: «Está fanfarroneando, no hay manera». Pero Patton no estaba fanfarroneando.
Mientras su Estado Mayor había trabajado durante la noche preparando planes de contingencia, Patton ya había tomado su decisión. Ejecutaría el plan de ataque de 3 divisiones. La 4 era división blindada liderando como punta de lanza, con 2 divisiones de infantería proporcionando apoyo en los flancos. El objetivo conducir al norte desde el área de Arlon, romper las líneas alemanas al sur de Bastogne y aliviar a la 101 aerotransportada. Bradley conocía a Patton lo suficientemente bien como para reconocer que hablaba en serio. Habían sido amigos desde West Point, habían servido juntos durante décadas. Patton no hacía promesas que no pudiera cumplir no en operaciones de combate. Pero incluso conociendo las capacidades de Patton Bradley, encontraba el cronograma casi imposible de creer. «Esa es una orden alta, George», dijo Bradley cuidadosamente. La respuesta de Patton fue característica. «Lo haremos. Mi Estado Mayor ya tiene órdenes de movimiento preparadas. Las unidades están en espera de ejecución. Atacaremos el 22. Montgomery, comandando el 21º Grupo de Ejércitos al norte del Bulge, declaró que podía lanzar su contraofensiva no antes del 1 de enero. Necesitaba tiempo para organizar apropiadamente fuerzas masivas, asegurar suministros adecuados. Este enfoque metódico era típico de Montgomery. Minucioso, cuidadoso, reacio a atacar antes de que todo fuera perfecto. El contraste no podría haber sido más marcado. Montgomery necesitaba 2 semanas. Patton prometía 48 horas. Eisenhower, atrapado entre la cautela británica y la agresividad estadounidense, tomó su decisión. Patton atacaría al sur del saliente el 22 de diciembre. Montgomery organizaría la contraofensiva del norte para principios de enero. Cuando la conferencia terminó, Bradley apartó a Patton. «George, más vale que cumplas con esto. Toda la estructura de comando aliada acaba de escucharte prometer lo imposible». La respuesta de Patton fue simple. «Estaré en Bastogne para Navidad», 19 al 21 de diciembre de 1944. Lo que siguió fue una de las maniobras militares más notables en la historia estadounidense. El Tercer Ejército tenía aproximadamente 250,000 soldados, más de 130,000 vehículos, y estaba activamente comprometido en operaciones de combate contra fuerzas alemanas al este y sur. Ahora tenía que desengancharse, girar 90 grados y atacar hacia el norte todo mientras mantenía la efectividad de combate en el peor clima invernal en 38 años. La logística era asombrosa. Las carreteras en la región eran estrechas, heladas y repletas de tráfico militar moviéndose en múltiples direcciones. Los camiones de combustible tenían que navegar las mismas rutas que las unidades de combate. Los batallones de artillería necesitaban reubicarse desde posiciones de disparo en el Sahar a nuevas posiciones orientadas al norte. Las redes de comunicaciones tenían que ser completamente reconfiguradas. Los depósitos de suministros establecidos para operaciones hacia el este tenían que ser abandonados o reubicados. El Estado Mayor de Patton trabajó alrededor del reloj. Las órdenes de movimiento salieron a cada división, regimiento, batallón. Los ingenieros prepararon rutas marcándolas con señales para evitar que las unidades se perdieran en la confusión. La policía militar fue posicionada en intersecciones críticas para dirigir el tráfico. Los depósitos de combustible se establecieron a lo largo de las rutas para mantener los vehículos en movimiento. El clima era brutal. Las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación. La nieve mezclada con lluvia helada creó condiciones de carretera traicioneras. Los soldados que habían estado luchando en condiciones relativamente secas al sur ahora enfrentaban toda la furia del invierno de las Ardenas. Los vehículos se descomponían por el frío. La congelación y el pie de trinchera se convirtieron en preocupaciones inmediatas. Pero la reputación de Patton por disciplina estricta y entrenamiento intensivo dio dividendos. Las unidades del Tercer Ejército ejecutaron sus órdenes de movimiento con notable eficiencia. Los comandantes de unidad entendieron que la velocidad importaba más que el posicionamiento perfecto. Poner fuerzas en acción rápidamente era mejor que esperar a arreglar todo idealmente. La 4ª División Blindada, seleccionada como punta de lanza, comenzó a moverse al norte el 19 de diciembre. Esta formación endurecida en batalla había luchado a través de Francia desde el avance de Normandía. Sus soldados eran experimentados, sus líderes competentes,
su equipo bien mantenido. Pero incluso la cuatra blindada nunca había intentado nada como esto, moviéndose más de 100 millas en condiciones invernales, luego atacando inmediatamente en defensas alemanas preparadas. La 26ª División de Infantería, comandada por el mayor general Willard Paul, siguió. Esta división había visto combate pesado en Lorena y había sufrido bajas significativas, pero sus soldados eran duros y determinados. Detrás de ellos vino la 80ª División de Infantería bajo el mayor general Horace McBride, otra formación experimentada que había ganado el respeto de Patton a través de combate duro. Para el 21 de diciembre, las 3 divisiones estaban en posición al sur de Bastogne. Habían cubierto distancias que iban desde 75 a más de 150 millas dependiendo de las posiciones iniciales. El movimiento había sido ejecutado en 48 a 72 horas, exactamente como Patton prometió. Bradley, observando desde el cuartel general del 12º Grupo de Ejércitos, estaba asombrado. Había dudado si Patton podía cumplir su promesa. Ahora las fuerzas del Tercer Ejército estaban posicionadas para atacar según el cronograma, a pesar de desafíos que deberían haber hecho la operación imposible. El 22 de diciembre, las fuerzas de Patton atacaron hacia el norte. La 4ª División blindada lideró el asalto conduciendo hacia Bastogne a través de posiciones alemanas fuertemente defendidas. La lucha fue inmediatamente feroz. Las fuerzas alemanas, sorprendidas por la velocidad de la respuesta estadounidense, sin embargo, habían posicionado defensas fuertes al sur de Bastogne. Reconocieron que aliviar a la guarnición sitiada socavaría toda su ofensiva. El clima continuó obstaculizando las operaciones. La nieve y condiciones nubladas impidieron el apoyo aéreo. La artillería luchó por mantener el apoyo de fuego mientras se desplazaba hacia adelante. La infantería avanzó a través de bosques congelados, donde los defensores alemanes habían preparado posiciones de emboscada. Las batallas de tanques estallaron en carreteras heladas, donde la maniobra era casi imposible. El progreso se medía en cientos de yardas, a veces menos. Los pueblos se convirtieron en fortalezas, donde cada edificio requería ser despejado. Los contraataques alemanes golpearon los flancos estadounidenses. Las bajas aumentaron, pero las fuerzas del Tercer Ejército mantuvieron el impulso ofensivo. No se detuvieron para consolidar o reorganizar. Atacaron, avanzaron, atacaron de nuevo. 23 al 26 de diciembre de 1944. Dentro de Bastogne la situación se volvió cada vez más desesperada. El brigadier general Anthony Clement McAuliffe, comandante en funciones de la 101ª División Aerotransportada, mantuvo la moral a través de pura fuerza de personalidad y la dureza propia de los paracaidistas. Cuando los comandantes alemanes enviaron un ultimátum de rendición, el 22 de diciembre, la respuesta de una palabra de McAuliffe Nuts se volvió legendaria. Pero las respuestas legendarias no resolvían los problemas fundamentales de la guarnición. Municiones menguantes, suministros médicos escasos y soldados heridos necesitando evacuación. El 23 de diciembre, el clima finalmente se despejó. El poder aéreo aliado en tierra, durante días por niebla y condiciones nubladas, golpeó posiciones alemanas con efecto devastador. Cientos de aviones de transporte C-47 lanzaron suministros a la guarnición de Bastogne. Los paracaidistas se apresuraron a recuperar contenedores de municiones, raciones y suministros médicos. Los ánimos se dispararon. No estaban abandonados. Pero el alivio aún dependía del avance de Patton. Al sur de Bastogne, la 4ª División blindada avanzaba penosamente contra la obstinada resistencia alemana. La división estaba organizada en 3 comandos de combate, pequeñas fuerzas de tarea flexibles, que combinaban tanques, infantería y artillería. El comando de combate B, liderado por el teniente coronel Creighton Williams Abrams Jr., encabezó el empuje principal. Abrams era un tanquista de tanquistas, agresivo, hábil, intrépido. Sus soldados confiaban en él completamente. El 26 de diciembre, Abrams recibió órdenes de romper hasta Bastogne sin importar el costo. Organizó una fuerza de tarea alrededor de la compañía C del 37º Batallón de Tanques y elementos del 53º Batallón de Infantería Blindada. El objetivo conducir directamente por la carretera desde Assenois
hasta Bastogne, aproximadamente 4 millas, a través de cualquier fuerza alemana que se interpusiera en el camino. El ataque comenzó a las 3:00 p.m. Los tanques Sherman Half-Tracks de infantería y vehículos de apoyo cargaron por la carretera en columna. Las fuerzas alemanas, sorprendidas por la audacia del asalto, respondieron con fuego antitanque y armas pequeñas. Los tanques estadounidenses dispararon en movimiento suprimiendo posiciones alemanas. La infantería despejó casas y puntos fuertes. La columna siguió avanzando. A las 4:50 p.m., el teniente Charles Bogues, comandando el tanque líder Cobra King, se acercó al perímetro de Bastogne. Se paró en la escotilla de su torreta, agitando un panel de identificación naranja. Los soldados del 326 Batallón de Ingenieros, aerotransportados atendiendo posiciones en el perímetro, reconocieron tanques estadounidenses acercándose desde el sur. Habían sido aliviados. Las noticias se propagaron instantáneamente a través de Bastogne. La 101 aerotransportada sitiada durante 7 días ya no estaba aislada. En horas los convoyes de suministros comenzaron a entrar a la ciudad. Los soldados heridos fueron evacuados. Llegó munición fresca. El alivio había tenido éxito. Cuando Bradley recibió confirmación de que las fuerzas de Patton habían roto hasta Bastogne, su reacción fue compleja. Orgullo en el logro de los soldados estadounidenses mezclado con alivio de que la operación arriesgada había tenido éxito, pero también asombro de lo que Patton había logrado. En 7 días, no las 48 horas prometidas para que comenzara el ataque, sino un tiempo asombrosamente corto. No obstante, Patton había girado un ejército entero, había luchado a través de defensas alemanas preparadas y había aliviado una guarnición sitiada que muchos habían temido que fuera arrollada. Bradley llamó a Patton personalmente. La conversación fue breve. «George, felicitaciones, lo lograste». La respuesta de Patton fue característica. La 101A no necesitaba rescate. Estaban bien. Solo abrimos la puerta para que pudieran continuar la pelea. Este intercambio capturó la relación compleja entre la 101A aerotransportada y la fuerza de alivio de Patton. Los paracaidistas se erizaban ante sugerencias de que habían sido rescatados. Habían mantenido Bastogne contra probabilidades abrumadoras, habían repelido múltiples asaltos alemanes y habían mantenido efectividad de combate durante todo el asedio. La respuesta Nuts de McAuliffe encarnó su espíritu desafiante, pero la realidad práctica era innegable. Sin el alivio de Patton, la guarnición eventualmente habría sido arrollada o forzada a rendirse. Las municiones estaban casi agotadas. Los suministros médicos estaban críticamente bajos. Las fuerzas alemanas que rodeaban la ciudad superaban significativamente en número a los defensores. El asedio no podría haber continuado indefinidamente. 27 de diciembre de 1944 a enero de 1945. El alivio de Bastogne no terminó la batalla. Durante 3 semanas más, la lucha feroz rugió alrededor de la ciudad, mientras las fuerzas alemanas intentaban recapturarla y las fuerzas aliadas trabajaban para eliminar todo el saliente. Pero la importancia simbólica y estratégica del alivio de Bastogne fue inmediata y profunda. La evaluación de Bradley del logro de Patton evolucionó en los días siguientes al avance. En sus notas personales y más tarde en sus memorias, Bradley reflexionó sobre lo que el Tercer Ejército había logrado. Sus comentarios revelaron tanto juicio militar profesional como comprensión personal de las capacidades únicas de Patton. «George lo hizo mejor y más rápido de lo que tenía derecho a esperar», escribió Bradley. Este fue un alto elogio de un comandante conocido por su expresión moderada. Bradley reconoció que la promesa de 48 horas de Patton se refería a lanzar el ataque, no completar el alivio, pero incluso teniendo en cuenta esa distinción, la velocidad de la respuesta del Tercer Ejército fue notable. Lo que más impresionó a Bradley no fue solo la rapidez del movimiento, sino la efectividad de combate mantenida durante toda la operación. El Tercer Ejército no simplemente corrió al norte en desorden, ejecutó una maniobra coordinada que mantuvo la cohesión de unidad, preservó el comando y control, y entregó fuerzas listas para luchar inmediatamente al llegar. Esto requería trabajo de Estado Mayor excepcional, liderazgo experimentado y soldados bien entrenados.
Bradley también reconoció el riesgo operacional que Patton había aceptado. Al comprometer 3 divisiones al alivio de Bastogne, el Tercer Ejército había debilitado sus posiciones orientadas al este y sur. Las fuerzas alemanas podrían haber contraatacado en los flancos expuestos del Tercer Ejército. Las líneas de suministro se estiraron peligrosamente delgadas. Si el alivio hubiera fallado, o si las fuerzas alemanas hubieran lanzado contraataques exitosos, en otro lugar Patton habría enfrentado críticas severas. Pero Patton había calculado correctamente que la velocidad importaba más que la seguridad perfecta. En la guerra móvil, el ritmo y la iniciativa a menudo triunfan sobre la cautela. Al atacar rápidamente el Tercer Ejército, arrebató la iniciativa de las fuerzas alemanas, aún enfocadas en su avance hacia el oeste. El impacto psicológico solo fue significativo. Los comandantes alemanes tuvieron que desviar atención y recursos para contrarrestar el empuje del Tercer Ejército, debilitando su esfuerzo principal. El 14 de enero de 1945, el general Eisenhower visitó Bastogne para otorgar condecoraciones a soldados que habían defendido la ciudad. Entre los recipientes estaba el brigadier general McAuliffe, quien recibió la Cruz de Servicio Distinguido. Patton asistió a la ceremonia al igual que Bradley. Los fotógrafos capturaron el momento. Patton prendiendo medallas en paracaidistas, estrechando manos con McAuliffe, inspeccionando la ciudad destrozada. Después de la ceremonia, Bradley apartó a Patton. Su conversación fue privada, pero Patton registró en su diario los comentarios de Bradley. Brad me dijo que la respuesta del Tercer Ejército en Bastogne fue la operación más brillante de la guerra. Dijo que los historiadores la estudiarían durante generaciones. Este fue un elogio extraordinario de Bradley, quien no era dado a la hipérbole. Como comandante del 12º Grupo de Ejércitos, tenía supervisión de todas las operaciones terrestres estadounidenses en Europa. Había presenciado cada campaña mayor desde Normandía hasta la frontera alemana. Para él, llamar a Bastogne la operación más brillante de la guerra reflejaba genuina admiración profesional. Las declaraciones públicas de Bradley fueron más medidas pero igualmente elogiosas. En conferencias de prensa enfatizó el logro del Tercer Ejército como demostración de la capacidad de los soldados estadounidenses para respuesta rápida y operaciones ofensivas sostenidas en condiciones difíciles. Elogió no solo a Patton sino a todo el Tercer Ejército, comandantes oficiales de Estado Mayor y especialmente los soldados que habían ejecutado la operación bajo condiciones brutales. Años más tarde, después de que la guerra terminó, Bradley reflexionó más filosóficamente sobre el alivio de Bastogne de Patton. En su memoria A Soldier's Story, escribió la hora más fina de Patton, quizás. Llegó en esa respuesta brillante al avance alemán en el Bulge. Giró un ejército entero en un centavo, lo condujo a través de clima terrible en combate desesperado y entregó precisamente lo que prometió. La relación entre Bradley y Patton era compleja. Viejos amigos rivales profesionales comandantes con estilos muy diferentes. Bradley era metódico, cuidadoso, diplomático. Patton era agresivo, impulsivo, a menudo sin tacto. Pero en Bastogne las cualidades únicas de Patton produjeron resultados que vindicaron la decisión de Bradley de mantenerlo en comando a pesar de controversias repetidas. La defensa de Bastogne por la 101A aerotransportada y la operación de alivio del Tercer Ejército se convirtieron en uno de los episodios más celebrados de la guerra. Demostró resiliencia estadounidense, flexibilidad táctica y la importancia del liderazgo agresivo. Para Bradley validó su fe en la efectividad de combate de Patton. Para Patton fue redención, después de los incidentes de bofetadas y meses en el exilio. Para los soldados de ambas fuerzas, fue prueba de que podían igualar y derrotar las mejores tropas de Alemania en las condiciones más duras. El impacto del alivio de Bastogne se extendió más allá del campo de batalla inmediato. Estratégicamente, marcó el punto de inflexión de la batalla de las Ardenas. Los alemanes habían apostado sus reservas restantes en la ofensiva. Cuando no lograron capturar Bastogne y sus cruciales cruces de carreteras, toda la operación comenzó a colapsar. Sin esas carreteras no podían suministrar sus fuerzas avanzadas. Sin suministros no podían mantener el impulso ofensivo. Para mediados de enero, la ofensiva alemana había sido contenida completamente.
Para finales de enero, las fuerzas aliadas habían restaurado las líneas a sus posiciones previas al 16 de diciembre. La importancia psicológica fue igualmente significativa. Las primeras semanas de la ofensiva alemana habían sacudido la confianza aliada. Algunos comandantes británicos habían cuestionado la competencia de las fuerzas estadounidenses. Algunos oficiales estadounidenses habían comenzado a dudar de su propia capacidad para derrotar contraataques alemanes determinados. El alivio de Bastogne respondió esas dudas de manera contundente. Las fuerzas estadounidenses, bajo liderazgo agresivo, capaz podían maniobrar rápidamente, pelear ferozmente y lograr victorias decisivas contra las mejores tropas que Alemania podía desplegar. Para Bradley personalmente, Bastogne representó la culminación de años de asociación con Patton. Habían servido juntos en múltiples teatros. Bradley había visto las fortalezas y debilidades de Patton de cerca. Entendía que Patton requería manejo cuidadoso. Su temperamento volátil, su sed de gloria, su tendencia a prometer más de lo que podía cumplir todo, requería supervisión constante. Pero Bradley también reconocía que cuando la situación exigía audacia y velocidad, ningún comandante estadounidense podía igualar a Patton. La decisión de Bradley de respaldar la promesa de Patton en Verdún había sido calculada. No fue respaldo ciego de un amigo. Fue juicio profesional basado en años de experiencia trabajando juntos. Bradley sabía que Patton probablemente subestimaba las dificultades. Sabía que el cronograma de 48 horas era optimista, pero también sabía que si alguien podía acercarse a lograr lo imposible, era Patton, y en la crisis de las Ardenas acercarse a lo imposible era suficientemente bueno. Las bajas sufridas durante el alivio de Bastogne fueron sustanciales. El Tercer Ejército perdió aproximadamente 1,400 hombres muertos y 7,700 heridos durante el avance desde el 22 al 26 de diciembre. La Cuarta División Blindada sola sufrió más de 1,000 bajas. Estos números representaban el costo de operaciones ofensivas en clima invernal contra defensas preparadas. Bradley era muy consciente de estos costos. Como comandante del grupo de ejércitos, cada informe de bajas cruzaba su escritorio. Cada número representaba un soldado estadounidense muerto o herido. Esta conciencia del costo humano informó la evaluación de Bradley de la operación. Sí, Patton había logrado algo notable. Sí, el alivio había tenido éxito, pero el éxito había venido a un precio. Bradley se preguntaba si con más tiempo para planificar con preparación más cuidadosa las bajas, podrían haberse reducido. Pero también reconocía que más tiempo podría haber significado llegar demasiado tarde. La guarnición de Bastogne no podía esperar. Cada día de retraso aumentaba las probabilidades de su destrucción. Este balance entre velocidad y bajas, entre A